2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Todo lo que por Él viene, ¿sí?, Él nos lo entrega a nosotros para que nosotros podamos darle a nuestros hermanos y podamos reconocer lo que Él nos ha dado a nosotros. Es lo que Pablo decía en la reconciliación. Cuando usted, mi amado hermano, reconoce que tiene un Dios todopoderoso y que Él ha sido quien ha formado en ti todo, yo le invito a que usted mire cada parte de su cuerpo para que vea qué es lo que usted necesita en cada parte de su cuerpo. Y que usted empiece a vivificar esa presencia, esa esencia de Dios en cada parte de su cuerpo. Dios necesitaba sacar el agua de nuestro cuerpo. Dios necesitaba sacar las materias que no eran buenas para nuestro cuerpo. Luego Él colocó un sistema urinario y un sistema, ¿sí?, intestinal, unas vías digestivas. Cuando nosotros empezamos solamente a mirar nada más una partecita de eso que Dios ha colocado en nuestra vida, empezamos a darnos cuenta de todo lo que Dios tuvo que haber pensado, tuvo que haberse imaginado y tuvo que haber visto, oígame bien, visto, para poder hacer que esto que nosotros tenemos pueda fluir bien. Pueda fluir bien. Que la tensión arterial de cada uno de nosotros, que el azúcar de cada uno de nosotros, que el calcio, que el fósforo, que el zinc, que el manganeso, todos cumplan una función porque todo tiene un límite en el campo de Dios. Cuando nosotros empezamos a comer, cuando nosotros empezamos a alimentarnos, todos los seres humanos queremos más. Todos. En lo natural usted quiere más, mi amado hermano. Usted quiere comer más. Si usted llega y se toma un juguito y si le gustó, ¿qué hace? ¿Será que me puede vender otro? ¿Será que me puede servir otro? Y en esa medida, usted, mi amado hermano, llega a un límite que es el que le coloca Dios a nivel de cada célula, de cada elemento que está en el organismo de nosotros, para que nos mande esa orden a nuestro cerebro y nos diga, estás saciado. Y es así como Dios quiere, mi amado hermano, que usted vaya a la presencia de Él, para que usted se llene completamente de Él, en el poder de ¿qué? De la palabra y del Espíritu de Él, para que usted sienta esa plenitud en el Espíritu de Dios. ¿No nos ha pasado? Tengo una anécdota. Ahora que estoy conviviendo con mi hija, sí, su esposo y el nieto, por quien pido oración, a pesar de que ya está mejor. El esposo de mi hija habló con el papá de él, ¿sí? Y el papá y la mamá de él tienen un problema. El papá de ellos, el papá de ella, ¿sí?, está enfermito. Entonces, él le trajo a cotación al papá lo que yo le había comentado a él.
Y llega y le comenta, ¿sabe qué? He aprendido esto, tal cosa. Entonces el papá le dice, me parece muy bien, muy bueno que usted aprenda eso. Y él me comentaba eso, ¿cierto? Entonces yo le decía a él, Dios todo lo tiene escrito. Todo lo tiene escrito. Si Dios quiere que su abuelo esté en un lugar, en una clínica, Él va a aceptar en su corazón que lo lleven a la clínica. Si Dios tiene en su corazón, o Dios establece que Él se quede en su casa, Él va a querer quedarse en su casa. Y nosotros tenemos que respetar esa decisión de ese abuelo. Le dije, usted tiene apenas 34 años, 32. Yo tengo 72. ¿Sí? Y yo tengo una forma diferente de pensar a como usted piensa. ¿Sí? Porque es cierto, mis amados hermanos. Mire, esto que he venido predicando, esto que he venido charlando, porque más que una predica es como una especie de charla, una especie como de traer. El ideal hubiese sido que todos nos hubiésemos sentado en un lugar, ¿sí? Y a cada uno colocarle un tintico delante y decirle, este es el tinto. Ahora lo están haciendo, ¿cierto? Ahora están llevando a que, venga, tómese el tinto. Y le traen a usted una cápsula de la palabra de Dios. A nosotros Dios nos ha querido que nosotros podamos verdaderamente, dígame bien, verdaderamente conocer la verdad de su palabra. Porque es lo único que nosotros conocemos, la verdad de su palabra. Pero Él no quiere que nosotros la combinemos con algo. Él no quiere que nosotros la mancillemos. Él quiere que la verdad sea una verdad limpia, pura, porque es necesario que venga ¿quién? El Espíritu de Dios, que es el que nos va a traer a nosotros la palabra de Dios en su forma directa. No hay confusión. Por eso yo les decía ahorita, yo no vine aquí, o sea, yo no conozco, no sé nada de lo que voy a hablar. ¿Eh? He leído, he estudiado, pero usted sabe, o a ustedes no les ha pasado que de pronto ustedes llegan y leen algo y se les olvida los 2 minutos. Y es así como entonces, a veces uno lee y parte de eso se le olvida. Pero es porque Dios quiere demostrarme a mí, óigame bien, al que está hablando, que no es Él el que sabe, sino es Dios quien coloca la palabra precisa para ustedes, porque es para ustedes. ¿Ve? ¿A ustedes qué les interesa aprender de medicina? Poquitas cosas. ¿Ve? Pero Dios a veces necesita que ustedes sepan eso y lo trae a colación para que ustedes puedan conocer parte de eso. Es como cuando usted de pronto come papaya. Gracias, Glorita, por los informes de papaya y todo lo que nos manda. Cuando usted come papaya, el Señor le manda a usted un aviso que le dice, mire, la papaya tiene estas propiedades, tiene estas bendiciones, tiene tal cosa, tiene estas vitaminas, usted la puede usar. Y es así como entonces Dios quiere, si ustedes están mirando ahí arriba, ¿sí? Dios dispuso un caminar en mi vida que yo las he traído para que ustedes puedan conocer ese caminar, entender ese caminar, ¿sí? Y poder alcanzar lo que para mí, en mi entender, ha sido de bendición. El poder comprender, el poder verdaderamente vivificar lo que ha sido la presencia de Dios en mi vida y en todo mi caminar, para poder yo decirles a ustedes, esto es así o esto no es así. Y que ustedes puedan verdaderamente, como lo dice ahí, puedan mantenerse, ¿sí?
puedan comprender, puedan ser obedientes. ¿Pero por qué? Porque hay razón, hay conocimiento, hay entendimiento y hay sabiduría. Dios, perdóname que se lo diga, Dios no quiere borregos. Dios no quiere cogerlo a usted y atarlo por el cuello y venga para acá, caminemos. ¿Ve? Dios tiene atado al enemigo. El enemigo sí está atado por Dios. El enemigo ya perdió con Jesús todas las posibilidades y está atado. Solamente él hace lo que Dios le permite que haga. Pero nosotros, mis amados hermanos, nosotros tenemos algo que Dios colocó en nosotros que yo no lo había entendido completamente, y es la voluntad propia. En la medida que usted aprende a conocer del Señor, en la medida que usted aprende a saber por qué Dios a usted le creó esas necesidades y le colocó a usted esa dependencia que hablamos ahí, ¿ve? ¿Por qué razón Dios me colocó esas necesidades y esa dependencia? Porque Él quería que yo conociera cuáles son mis necesidades y cuál es mi dependencia de Él. O sea, cuánto vale para mí Él. Recuerden que yo a ustedes les dije en la prédica pasada o la antepasada, les dije que le iba a hablar en ese momento de lo natural, ahora les voy a hablar de lo espiritual. Entonces sucede que esas necesidades que Dios ha colocado en mi vida, muchas veces nosotros corremos tanto, somos afanosos. La palabra de Dios dice que por nada estéis afanosos. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Cargados. La palabra de Dios dice, ven, sígueme. Ven, sígueme. ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos se pusieron a pensar, ¿quién será este Señor que nos viene a llamar y que nos diga, sígueme? No, Dios había colocado en el poder de su Espíritu, en el corazón de cada uno de ellos, que lo siguieran. Porque Dios es el que hace todo, mi amado hermano. Nosotros no. Nosotros únicamente lo que ponemos es el bulto. Pero Dios es el que hace todo, es lo que yo he entendido. En todo lo que yo he entendido es eso. Dios quiere que usted le entregue su corazón. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué lo quiere? Porque dijo, el siervo de Dios dijo, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora te veo. ¿Por qué? Porque él lo conocía de oídas. Él sabía que existía un Dios todopoderoso. Él sabía que existía esa persona que, sí, que si él le hacía un altar y le rendía un culto y ofrendaba algo, esa persona, ese ser que no tenía cara, que no tenía rostro, que no tenía nada, que solamente era de oídas, ¿sí? Él venía y le proveía, y él estaba viendo que la provisión de Dios era mucho más abundante. Pero ese lo entendió él. Oiga bien, y nada más tenía el 15% o el 20% del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría. Yo quiero llevarlos a que ustedes, mis amados hermanos, entiendan que nosotros no tenemos un valor. Si usted se va para otro país y se para en la mitad de la calle, la gente viene y lo empuja. ¿Por qué? Porque usted no vale nada. ¿Sí me entendieron? Eso lo viví yo en otro país. Y mucho menos del sitio donde nosotros vamos. ¿Ve? Somos suracas. ¿Ve? Y fuera de eso somos... ¿Tú eres de Medellín? Sí, claro. Pero Dios quiso colocar en nosotros un valor inmenso. Entonces Él estableció unas necesidades, y de acuerdo a esas necesidades, Él estableció una dependencia, y esa dependencia me lleva a mí a que yo valore todo lo que Él para mí representa. Valore para mí todo lo que usted puede hacer
ante la presencia de Dios, mi amado hermano, es que usted cree que porque usted se levanta, sí, se sacrifica, saca tal cosa, uy Señor, estoy sudado, estoy cansado, mire que tal cosa, ¿por qué no pone la iglesia aquí en el patio de mi casa? ¿Cuántas veces la gente prefiere la iglesia en el patio de la casa, tipo la iglesia tradicional? Porque hubo alguien que decidió establecer una iglesia, o sea, establecer una molde de cemento, ¿sí? Para poder que se reunieran todos y que solamente aquel que predicaba le predicara a 100, a 200, a 300, que es lo que está haciendo ahorita el enemigo por intermedio del internet. ¿A cuántos creen ustedes que le llega esta charla? A cientos, a miles. Yo les pregunto, ¿será que la unción del Padre, será igual? No nos confundamos, mis amados hermanos. No confundamos una cosa, es diferente estar en los brazos de Papito Dios que estar retirado de Él a 1 kilómetro de distancia. El hijo pródigo es muy diciente. Papito Dios salía todas las mañanas a esperarlo a Él. ¿Por qué? Por la misericordia de Él. Nosotros estamos en este mes hablando de algo que yo les decía a ustedes, la misericordia de Dios es muy infinita, no podemos, o sea, no tiene limitación, no tiene cortapisas, no tiene cosas que lo limiten. ¿Ve? Porque grande es Dios en misericordia y lento, ¿para qué? Amén. Es así como Dios entonces quiere que nosotros, mis amados hermanos, vengamos a Él en un corazón constricto y humillado. Yo le decía, Señor, ayer me traía en la mañana, porque me tocó ir antier, madrugado, ¿sí? A las 2 de la mañana me tocó ponerme un lavado, y cosa que me causa a mí jartera es ponerme un lavado. ¿Por qué? Porque supuestamente yo soy un varón. Y resulta que me puse el lavado, me bañé, me arreglé, me dispuse, y a las 5 estaba yo preparado ya, sentado esperando mi examen especial para mí. Y yo le decía, Señor, yo lo entiendo. Yo le entiendo por qué razón tú haces esto. Pero yo no me puse allá en la casa a arrodillarme y a decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tal cosa si tú eres un Dios? No, Él tiene sus formas. Más adelante lo vamos a ver en esta charla. Él tiene sus métodos. Él tiene su estructura. Nosotros queremos meterle los métodos míos o los métodos de cada uno a Dios cuando eso es diferente, mi amado hermano. Puede que usted sepa mucho, puede que usted sea, alguien le diga, uy, maestro, o alguien le diga a usted, profe, o alguien le diga a usted, sabio, tal cosa. No, hermano, pero en el mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él se mofa de los sabios. Hace poquito estaba lloviendo y leí una cita bíblica donde prácticamente una mamá hablaba de los hijos, de los del trueno, ¿sí? Y decía que en qué parte iban a estar, porque los padres siempre queremos que nuestros hijos estén ubicados en lo mejor. Y queremos exigirle a aquel que les da el trabajo, que de pronto los coloca en un sitio, que los ponga en el sitio mejor, que sean no gerentes, sino supragerentes. Y entonces le decía al Señor, ¿y esto? ¿Será que ellos pueden estar a su diestra y a su siniestra? O sea, izquierda y derecha, o derecha y izquierda. ¿Y qué les dijo el Señor? Y es así como Dios nos tiene a nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? De acuerdo a lo que usted dependa de Él, de acuerdo a como usted entienda el depender de Dios, de acuerdo a como usted tenga la revelación del depender de Dios, en ese momento usted va a saber cómo puede permanecer en Dios. Si usted que está sentado en esas sillas que son duras, no como las de la iglesia tradicional, que son todas almohaditas con colchoncito y tal cosa, ¿sí? Y usted ahí, si usted se pone a pensar cuánto le endurece esa parte, el sitio que decía Cristian, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Usted empieza a
sufrir, mi amado hermano. Por eso en Dios usted no sufra. Porque Dios a usted lo que le pone de prueba, le pone de camino, le pone de adversidad, prácticamente es para que usted crezca, madure, para que usted se ponga más duro y aguante más tiempo. Yo le decía a alguien, ¿por qué nosotros en la iglesia tradicional, ¿sí?, durábamos 45 minutos, una hora, ¿sí?, y estábamos pendientes de la paz de Dios para salir corriendo? ¿Listo? Y salíamos corriendo. Pero durante el tiempo que durábamos en la iglesia, nada más estábamos mirando, era a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás, para poder ver quién llegaba, cómo llegaba y qué presentaba. Muchos predicadores cometemos ese error de pedirle a nuestros hermanos que tienen que vestirse bien, que tienen que arreglarse bien, que tienen que tal cosa, cuando es el Espíritu de Dios el que les da en el corazón de ellos, así como pasó con Job. De oídas te había oído, mas ahora te veo, Señor. Pero con nosotros no es así, con nosotros es, de oídas te había oído, mas ahora te veo, pero mi corazón, Señor, siente ardor, siente algún fuego que sale de lo interior y que aviva la llama, y es el poder de tu Espíritu, porque somos templo de Dios, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Y es ese fuego de Dios que es el que reflejaron los discípulos cuando iban en el camino hacia Emaús. Se dieron cuenta de que aquella persona que les estaba hablando no les hablaba de la muerte del Señor, sino les hablaba del comienzo de los comienzos. Desde Noé, desde Adán pasó a Noé, y de Noé pasó a Abraham, pasó a todos para poder llegar a Él y poder ellos que comprendiesen, dígame bien, supiesen, saber, sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Cuál es su venir? Y es así, mis amados hermanos, que Dios ha dispuesto que nosotros podamos verdaderamente conocerlo a Él a profundidad. ¿Para qué? Para que usted pueda permanecer ahí sentado. Para que usted pueda permanecer ahí sentado. La vez pasada les hablaba a ustedes de una paciencia pasiva, ¿recuerdan? ¿Ven? Pero no es una paciencia pasiva, es una paciencia activa, pero sentado quieto. Es aquel conocimiento que yo recibo de la palabra de Dios, donde empieza Dios a manifestarse en mi vida, pero yo me quedo quieto esperando a ver qué me ordena. En la prédica pasada pensaba comentarles a ustedes lo que ahorita le voy a decir. El pueblo de Israel, cuando salió, ¿qué había delante de ellos? Una nube, ¿cierto? Y esa nube caminaba con ellos, y había un momento en que la nube descendía y ellos hacían todo. O sea, preparaban sus carpas y se quedaban quietos. ¿Usted sí cree que en un recorrido, nada más, póngale 40 días, hayan durado 40 años? O sea, ¿cuánto tuvieron que haber durado reposando en un sitio si duraron 40 años para poder llegar al mismo sitio donde pasaban cada media hora, cada día, cada 3 días? Tuvieron que haber durado 5 años, 4 años. La inmensidad de la cantidad de gente que había. ¿Sí? ¿Qué pasó con Bogotá ahorita que tuvo falta de agua? ¿Qué pasó? Se creó una crisis. Entonces, ¿qué les tocó? Ahorren agua. ¿Por qué? Porque si no ahorraban agua, se quedaban sin agua. ¿Y cómo hacía esa ciudad con esa gente para poderles, ¿sí?, prestar todos los servicios? Hubiese sido una locura, ¿cierto? Pero Dios tiene su tiempo. Dios envía la lluvia temprana y tardía. Y nosotros aún no hemos entendido la magnificencia de Dios, y aún creemos que nosotros, en nuestro propio conocimiento, entendimiento y saber del mundo, de lo natural, podemos hacer y cumplir con las maravillas de Dios, cuando eso no es cierto, mi amado hermano. Óigame bien, no es cierto.
el objetivo de Dios, siempre el objetivo de Dios, o uno de los fines de Dios, es que nosotros podamos, ¿qué? Ser salvos. Ser salvos, que podamos disfrutar de su presencia. Eso pasó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios quería que Adán y Eva estuviesen con él día y noche. Dios quería que estuviesen con nosotros, como dice su palabra, mañana y tarde, o noche, mañana y noche, o tarde y noche. Y resulta que no entendieron. Y nosotros recibimos esa naturaleza adánica que nos ha llevado durante todo el tiempo y que nos ha hecho, vamos, a veces, hay muchos sabios que se confunden con Ezequiel capítulo 18. En donde los padres, según decían los padres, los ancianos decían que la culpa de los papás se pasaba a los hijos. ¿Ve? Y que el daño de la dentadura de los padres era por el daño de la dentadura también de los hijos y así sucesivamente. Y por medio del profeta, Dios nos trajo a nosotros un conocimiento, una sabiduría de que no era así. De que simplemente la naturaleza adánica es que usted nace con esa naturaleza y usted es el que define si sigue con eso o rompe esa tradición. ¿Ve? Si el padre suyo está en lo malo, decide hacer lo bueno, su hijo va a estar caminando en cosas de lo bueno, por decir, está recibiendo el mensaje, está recibiendo todo, está recibiendo la alimentación buena. Pero si usted decide hacer lo malo, ¿qué pasa? Pues usted prácticamente no va a recibir de esa alimentación, la rechaza, ¿sí? La hace para un lado y así el padre sea bueno, usted va a ser remulín, va a ser malo. Y eso es lo que dice Ezequiel capítulo 18. En la medida que el hijo aprenda a hacer lo bueno, aprenda a caminar en lo bueno, en esa medida prácticamente él va a romper esa tradición, esa maldición, la va a romper y va a tener bendición ¿para quién? Para él y para su descendencia. ¿Ven? Y su descendencia, de pronto ellos mismos podrán decir yo quiero, no quiero. Fíjense en Noé. Noé maldijo ¿a quién? A Can. No podía maldecirlo, ¿por qué? Porque ya Can tenía bendición. Para poder Can poder entrar al arca, tenía que haber sido limpiado, sí, preparado para poder entrar a ese lugar que Dios había establecido. Y así somos nosotros, mis amados hermanos. Usted, mi amado hermano, mire, en toda esta imagen usted recibe, por un lado está la dependencia, ¿sí? Usted empieza a darse cuenta de qué es lo que me hace depender. Entonces, esa dependencia me lleva a mí a que yo dependa de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que si yo solamente dependo de la palabra de Dios, pues yo me quedo solamente en eso y a mí la permanencia se me hace como más larga o más corta, ¿sí? O que de pronto para mí es demasiado y entonces yo la rechazo y me voy para otro lado. Pero si la permanencia viene porque es necesario que venga el Espíritu de Dios para que me llene de ese Espíritu y vivifique esa palabra en mi presencia. Y esa vivificación es la que hace que usted permanezca en él. Y es así como, mi amado hermano, usted empieza a vivificar la presencia de Dios y empieza a saber de qué dependo yo, ¿sí? Y qué es lo que me hace mantener. Voy a llevarlos a un ejemplo sencillo. Cuando usted ya cumple un tiempo, ¿sí? O mejor, cuando usted va caminando y decide irse con unos amigos, vámonos de paseo y se va de paseo, resulta que se metió en un sitio donde usted se perdió. ¿Sí? Se perdió y pasa 12 horas, 24 horas y empieza a tener necesidad de algo que le pide su cuerpo, agua o comida.
Y en la medida que pasa el tiempo, usted empieza a darse cuenta de que si no cumple esa función, si usted no trae a su cuerpo eso que necesita, va a morir. Y eso cuando usted empieza a tener ese valor, dice usted, wow, el agua vale mucho. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que tienen problemas de EPOC, problemas respiratorios? ¿Sí? Sienten que les falta el oxígeno, entonces tienen que andar con el carrito y la bombonita de gas pegada aquí, a la nariz, dando vueltas por todos lados. ¿Qué es lo que nos pasó, o me pasó a mí un día, que no era capaz de orinar y me tocó meterme un chiflín, ¿sí? Y ahí sí pude orinar y dije, wow, Señor, gracias. A mí no me importaba quién me estaba viendo ni qué estaban haciendo conmigo, sino que por favor, meta rápido eso para que me pueda ayudar a descargar lo que necesito descargar. Eso también pasa con la palabra de Dios, mi amado hermano. Esa permanencia que tiene usted ahí con Dios es cuando usted empieza a conocer que la palabra de Dios le dice a usted, por nada estéis afanosos. Dice usted, wow. Pero usted se queda quietico. Y eso hace que usted pueda permanecer. Pero esa permanencia, usted la puede hacer como un loquillo pillo, brincando y saltando como, ¿quién? Como los cabritos. ¿Ve? Dígame usted, ¿qué haría de pronto un pastor con una manada de cabros? Estaría agotado, ¿cierto? ¿Qué pasó Dios? ¿Dios qué dijo? Llevémosle las ovejitas. ¿Qué eran qué? Mansas, humildes, bondadosas. Todo eso, mi amado hermano. Entonces, esa permanencia ya usted la hace con conocimiento de causa. ¿Cuántas veces ha llegado gente a la iglesia que viene y se queda y al día, a vez siguiente usted le invita, vamos otra vez, y dice, no, ya no voy? No, porque a la media hora están cansados, a la media hora están rendidos, ¿sí? Les arde todo. Yo tengo un hijo que cuando va a comer, se rasca todo. Yo digo, ¿usted por qué hace? Digo, no, es que no sé, no sabe, pero le rasca, o sea, creo que tiene alergia a la comida, ¿cierto? Y el organismo es el que hace que se rasque. Entonces, ¿qué pasa? Esa permanencia, mi amado Dios, cuando usted ya depende de Dios, cuando usted ya depende de esta palabra, esa permanencia lo lleva a que usted cada vez que vaya, busque de Dios, o sea, busque de la palabra, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios que está en usted, óigame bien, porque el Espíritu de Dios, yo pensaba que el Espíritu de Dios se iba. Se iba, cuando yo pecaba, se iba. Y desde hace un tiempo para acá, el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Lo que pasa es que yo no lo oigo. Ya no oigo la voz del Espíritu de Dios. Sí, ya no oigo lo que sale de mi corazón, sino que yo oigo lo que viene del exterior y lo que verdaderamente a mi corazón le interesa oír. Pero cuando yo dispongo mi corazón, cuando yo le entrego al Señor mi corazón, en ese momento que le entrego al Señor mi corazón, en ese momento yo le entrego a Él todo mi ser. Fíjense que una de las canciones habla de entregarse completamente todo el ser. Fíjense que hay cosas en las canciones que dice, yo quiero que usted me ate, Señor, átame con cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque en la medida que hemos entendido todo, en la medida que hemos comprendido que la poda no es para que usted, mi amado hermano, produzca frutos de manzanos. La poda es para que usted produzca frutos que puedan ser de bendición para la familia, para Dios, para todos nosotros, mis amados hermanos. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, cada uno de ustedes produzca un fruto. Y ese fruto usted lo trae a la casa de Dios, donde unánime juntos, óigame bien, unánime juntos, podamos dar cada uno de lo que Dios ha dispuesto que produzca y podamos todos comer unánime juntos y que esta sea una casa de bendición. Una casa de prosperidad,
Una casa de riquezas, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y es así como entonces, si ustedes miran ahí, ven que dentro del centro de eso hay una línea roja. ¿Por qué la puse roja? Porque es una línea que indica peligro. Es una línea que indica peligro. Así como cuando usted va en el carro o la moto o caminando y ve el semáforo en rojo, ¿qué hace? Pasa derecho. Se queda quietico, ¿cierto? Entonces, ese peligro indica, pare, stop, quédese quietico, hermano. Quédese quietico. Vamos a ver qué nos dice qué nos dice Dios, ¿para qué? Para que nosotros podamos. Entonces la nube bajó y todos se pusieron a hacer su carpita, todos quieticos. Pasó el tiempo y tuvieron sed. ¡Ay, que queremos agua! ¿Qué es lo que hacía Dios? Dios lo que quería era que ellos aprendieran a conocer su necesidad corporal de esa agua. Pero que fuera esa agua, Él quería que el pueblo también comprendiera la necesidad de comer, de tomar de esa agua del Dios eterno. Del Dios eterno. Y es así como entonces el pueblo no pudo entender, porque el pueblo solamente miraba con los ojos que ellos tenían. Yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿con qué ojos miran ustedes? Y yo les puedo decir con toda seguridad, entre ellos me incluyo yo, que el 90% miramos con los ojos de ¿qué? Con los ojos del cuerpo. ¿Ve? Es que no veo tal cosa. Cuando Dios lo que tenía era que ellos pudiesen ver con los ojos que estaba viendo Él que lo llevaba, Moisés. Moisés estaba mirando con unos ojos que eran los ojos de Dios. Ya Moisés estaba en otro nivel diferente que lo llevaba a ver más allá, mucho más allá de lo que estaban viendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios miraba sus necesidades, carne, arroz, papa, yuca, porque yo me imagino que el arroz ha sido de toda la eternidad. Y Dios los llevaba a que ellos estuvieran. ¿Qué hizo? Vean este milagro. Las aguas de Mara se convirtieron en aguas dulces. Agua, necesitamos agua. ¿Qué hizo Dios con Agar? No la volteó para que ella viera, ¿sí?, el agua, la fuente. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy la fuente. Yo soy el agua. ¿Por qué pide agua del mundo cuando usted tiene el agua mejor, que es la que da vida eterna? A veces nosotros nos angustiamos, entramos en ansiedad, en sufrimiento, porque nosotros queremos algo que estamos viendo. Y yo decía, wow, Señor. ¿Ve? No hemos podido entender la magnitud de lo que tenemos enfrente de nosotros. De ese Dios que nosotros profesamos. Usted no ha querido entender que fue injertado en la vid verdadera y que el domingo cuando estaba la pastora predicando la parte esa del manojo, el ramillete que cogían el pueblo para llevarle la ofrenda al Señor, yo en ese momento el Señor me trajo a mí y me puso a ver que ese ramillete es Jesús cuando me coge a mí y me presenta ante el Padre para decir, mire, Padre, Juan 17, mire papito, mire mi amado Padre, ese es mi discípulo. Y entonces, ¿qué hace el Padre? Y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No porque vea su cara, mi amado hermano, sino porque Él ve la cara y el cuerpo de Jesús. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Él no está viendo ni al hebreo, ni al eteo, ni al jebuseo, ni al jebuseo, ni a todo lo feo. No está viendo ni siquiera ni a la tribu que Él escogió.
Él está viendo aquello que Él colocó, oígame bien, que Él colocó como ese pacto, sí, nuevo, que era la sangre del Cordero Celestial. El pacto es por intermedio del Cordero Celestial. Mire, no sé si de pronto, voy a decirlo, pero no traer confusión. En el desierto hubo una situación que se llamó, que fue la que se estableció en el monte de Oré. Y en ese tiempo, Dios había establecido con Abraham un pacto. Ese se llamó el pacto abrahámico. Pero después que se encontró con Isaac, también le recalcó su pacto. ¿Ven? Y allá Abraham le había dicho que el pueblo iba a durar 400 años en esclavitud, ¿cierto? Sí lo hemos leído, ¿cierto? Amén. El pueblo dice amén, amén. Listo, perfecto. Tenemos que acostumbrarnos verdaderamente a decirle gracias al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Ese pacto fue hecho, el abrahámico, ¿sí? Dios nuevamente, cuando Él se reunió con su pueblo, con el pueblo de Israel que estaba en el desierto, Él estableció ese pacto, pero Él hizo otro pacto diferente con el pueblo de Israel en ese momento. Que muchos sabios dicen que hay dos pactos en esa época. Resulta que fue en Moab donde Él estableció una cosa que se llamó el pacto sacerdotal, que era transitorio, que es cuando verdaderamente Dios estableció a la tribu de Leví, ¿sí? Y dispuso que esa tribu de Leví, junto con sus príncipes, ¿sí? Viniese al altar del Señor y fuesen los que verdaderamente adornaran la casa de Dios, arreglaran todo, igual que nosotros. Nosotros aquí venimos a adornar, a lavar, a arreglar, ¿sí? Si es posible, hacer limpieza. Si es posible, tenemos que empezar a mirar que tenemos que traer las cosas para Dios. ¿Cuáles son las cosas para Dios? Todo lo que Dios a usted, mi amado hermano, le ha participado. Óigame bien, le digo participar. ¿Ve? Muchas veces a mí me preguntaba alguien, me decía, ¿y usted por qué diezma? Le dije, yo no diezmo porque a mí me obliguen a diezmar. Le dije, yo diezmo porque para mí he aprendido que ese diezmo es una bendición para mi vida, para la vida de mi descendencia, de mis hijos. Y así es, mi amado hermano. Yo no miro eso. A mí no me interesa lo que se hace con el diezmo. A mí me interesa mi relación con Dios. Hace aproximadamente, creo que un año, tenía una angustia. Entonces, le dije, Señor, yo lo que voy a hacer es leer, estudiar, aprender de ti, lo que tú me quieras enseñar. Pero no quiero ser ese balde donde entra y nada sale. Yo quiero ser ese balde, esa fuente que bote también, que sea de vida y vida eterna para los demás. Y así fue como establecí para poder yo caminar y permanecer en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque no crean, mis amados hermanos, cuando uno entra en una etapa de pensión, ¿sí? De no hacer nada, ¿sí? Eso cansa más que haciendo las cosas. Por eso disfrute de esa labor que tiene usted cada día. Porque cuando usted no tenga esa labor, usted se va a dar cuenta de cuánto vale esa labor que usted hacía. Oigan bien, pero como labor, no como trabajo. Si usted se va a levantar todo el tiempo sacrificado. ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros, lo digo por experiencia propia, vivimos la experiencia? Ay, si yo tuviese el tiempo que tiene esa persona pensionada. Y uno todo el tiempo habla de eso, ¿cierto? Ay, que me tocó levantarme, que el domingo, que tal cosa, que tal otra. Y resulta que cuando usted viene el momento de la pensión, que dice Dios, bueno,
Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y le pone a uno en la pensión, sin saber que eso es mucho, porque eso es mucho, mi amado hermano. Es mucho. ¿Por qué? Porque tiene usted la unción del pastor de la iglesia. Tiene usted la unción del profeta de la iglesia. Tiene usted la unción del apóstol de la iglesia. ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿será que Dios quiere que el pastor, que el maestro, que el profeta o que el apóstol trabaje? Creo que no, ¿cierto? La labor del apóstol, la labor del pastor es estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que bendiga nuestro caminar, o sea, bendiga el caminar de todos aquellos que vengan a su presencia. Y si usted sale y se pensiona, mi amado hermano, y le empieza a dar vueltas al celular, a ver qué dice mi hermana, y quiere usted que su hermana la llame todos los días y resulta que solamente la llama cada 5 días, dice usted, oye, mi hermana, ¿eh? ¿O no les ha pasado? ¿No les ha pasado que ustedes a veces han querido que alguien los llame y no los han llamado? Y se les cambia a ustedes el temperamento. Pero cuando usted está laborando, ¿qué pasa? No le queda tiempo para eso, ¿cierto? ¿Ve? Entonces Dios le trae a usted un tiempo de descanso, igual que las enfermedades, igual que todas esas cosas, le trae un tiempo de descanso, igual que cuando a usted lo sacan del puesto para que usted entre en un periodo de descanso y Dios sabe cuánto tiempo va a durar descansando y de acuerdo a eso va a establecer cuándo vuelve usted otra vez a laborar. Le estoy hablando de laborar, no trabajar. Y en esa forma, mi amado hermano, usted viene permaneciendo, ¿sí? Y viene estableciendo. Entonces, en la medida que nosotros, la vez pasada les hablaba de que había 2 términos diferentes en el hebreo para permanecer. Entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y cuál es el de permanecer? ¿Y cuál es el otro? ¿Por qué el otro? Y si ustedes van a la anterior charla, se encuentran con que permanecer uno era LUN, L-U-N, y yo les hablaba a ustedes de una paciencia pasiva, una paciencia en espera, en stand-by, en semáforo en rojo. Y esa paciencia en stand-by, ¿qué es? Es cuando yo tengo, ¿sí? es esa virtud para poder aceptar las cosas, ¿sí? Sin que en mí exista rabia, rencor, ira, sufrimiento, sino que yo espero pacientemente, ¿sí? Así como lo hizo el pueblo de Dios, esperaba pacientemente que la nube otra vez se levantara y ellos poder caminar. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos, ¿qué era el pensamiento de ellos? A ver, ¿qué era el pensamiento de ellos? ¿Ustedes sí creen que el pensamiento de ellos era que tenemos un Dios, que tenemos que mirar a Dios, que tal cosa? No, el pensamiento de ellos era poder llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Donde había leche y miel. Ese era el pensamiento de ellos. Yo pienso que eso, o sea, yo me pongo a pensar en la parte natural, digo, es el pensamiento de ellos. ¿No? Habrá otros que sí estuvieron orando para que Dios los sacara de la esclavitud y los llevara a la tierra prometida. Esos tenían otro nivel diferente de pensamiento. Fíjense que en Moisés, cuando se le presentó Dios a Moisés en la zarza ardiendo, ¿él qué pasó? ¿Él qué lo puso al Señor? Señor, pero es que yo no soy tardo para hablar. O sea, él se miraba dentro de sus propias limitaciones. Él nada más llegaba hasta un punto donde él decía, hasta aquí llego yo. Pero él no podía mirar más allá. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Lo puso a que él saltara
¿sí? Atravesara el desierto, atravesara el Mar Rojo, ¿sí? Y saltara al desierto, y el plan era que ellos también saltaran el río Jordán y llegaran a la tierra prometida. Yo les pregunto ahora, la tierra prometida para nosotros es el mismo sentir, el mismo pensar de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Cuando hubo el pacto a nivel del desierto, ese pacto donde Dios trajo a memoria, porque no fue que hiciera un nuevo pacto, sino trajo a memoria el pacto abrahámico, Él también estableció un parámetro que era el parámetro levítico. Y en ese momento que Él estableció el parámetro levítico, llevó al pueblo a que empezara a ver, ¿sí? un sacerdote, un sumo sacerdote, a donde llegaban con las enfermedades y el sumo sacerdote oraba por esa enfermedad y ellos eran sanos. Y les establecía un tiempo de permanencia, que es lo que la iglesia tradicional nos hace, o le hizo, o me hizo. ¿Sí? Usted va a pronunciar 10 credos, 20 Ave Marías y tal cosa, y eso prácticamente le va a curar de eso. Resulta que Dios, por medio de ese pacto levítico o sacerdotal provisional, ¿por qué? Porque había uno mejor y más grande. ¿Sí? Yo los invito a que ustedes lean Hebreos, en donde Dios estableció por intermedio de su profeta, por intermedio de Saulo, estableció que nos trajera a nosotros ese conocimiento de lo que era el pacto nuevo que hizo Dios por intermedio de su Hijo con nosotros. Con nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos confundirnos, mis amados hermanos. Yo los invito a no confundirse. Y en esa forma, como nosotros empezamos a vivificar ese nuevo, llegó Jesús, y Jesús a nosotros nos trajo una nueva forma de mirar las cosas, ¿sí? Y de reconocer las cosas. Entonces, ¿ya qué pasó? Él estableció un punto de vista que nosotros tenemos que mirar más allá. Y es como estamos mirando más allá. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, hace 20 años, hace 30 años, teníamos un concepto diferente al que tenemos en este momento. ¿Ves? Vemos más allá. Pero ¿quién es el que a nosotros nos tiene que dar ese conocimiento, ese entendimiento, esa sabiduría? Es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Entonces, en esa medida que viene ese luz, que es permanecer, ¿sí? Que es aquella permanencia que yo hago en el tiempo, puede ser corto o largo, ¿sí? Pero sin que mute, sin que cambie mi forma de permanecer. Ahora está ahí quietico, esperando en Él, orando, pidiéndole al Señor, Señor, dame esto. Yo tengo que tener esa paciencia de esperar en Él que venga la bendición que Él tiene para mí. ¿En qué? En su tiempo y en su lugar. Tiempo determinado, tiempo prefijado. ¿Cierto, pastora? ¿Cómo es que? Los tiempos tan bonitos, ¿verdad? Entonces, de esa forma, mi amado hermano, de esa forma, viene un momento en el cual la nube se levanta y empieza a marchar. Y empiezan todos, sacan sus trompetas y empiezan a producir la trompeteada. Y empezamos a levantar la carpa y lo rápido que nos quedamos. Y es cuando viene la marcha, mi amado hermano. Eso se llama Radat. Radat es cuando usted empieza a aceptar los retos y ya no está usted en ese confort, en ese sitio donde usted está sentado, ¿sí? Sino empieza usted a ir y predicar, llevar el mensaje, ¿sí?
Ya empieza usted a darse cuenta de que tiene que vencer, que la gente le diga, uy, ¿usted qué? Tal cosa, y empieza a mirarlo feo y empieza hasta si quiere pegarle y hasta llevarlo a prisión, como le pasó al apóstol Pablo, como le pasaron a todos los que andaban en el camino del Señor. En la iglesia primitiva, mi amado hermano, el predicador iba a la casa, eso duró aproximadamente más o menos 200 años. El predicador iba a la casa y en la casa se reunía, todos los de la casa se reunían a oír la palabra de Dios y el mensaje de Dios, y el predicador les dejaba una enseñanza y fuera de eso les dejaba una tarea, y esa tarea, cuando él volviera otra vez, él preguntaría sobre esa tarea. Casi es parecido a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Ustedes vienen a la casa del Señor y nosotros le damos a usted la tarea y dentro de 8 días pedimos, bueno, ¿qué pasó? Esa tarea que hacía el pueblo en la iglesia primitiva, ¿sí? Ellos entraban en la palabra, y ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en cuanto a la parte de fe? La fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos empezaban, yo me lo imagino, en la mañana, en la tarde, ole, miren, esta parte dice esto, ¿usted qué opina? Y entre todos empezaban a hablar y a darse conceptos, y llegaba después, al poco tiempo, llegaba el predicador, y era el que colocaba el Espíritu de Dios y les enseñaba la verdad de la palabra. Por eso digo que la iglesia, la congregación es importante. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu de Dios nos estabiliza, nos establece, nos permite que nosotros podamos permanecer ¿en qué? En esa fe, en ese conocimiento y decir, Señor, yo te creo, yo te amo, Señor. Yo estoy en tu casa, Señor, yo puedo entrar al lugar santísimo. Pero mi hermano, si usted no quiere entrar, pues usted llega y se sienta ahí y no entra. Él no lo va a forzar a usted para que entre. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que durante ese tiempo, la iglesia primitiva, en ese tiempo las casas, sí, leían un mensaje que les dejaba el predicador. ¿Sí? O empezaba a degustar lo que el predicador les enseñó, a vivificar la palabra. Y empezaba el Espíritu de Dios a moverse entre todos, ¿sí? Porque eran templos de Dios, y llegaba el próximo día, llegaba el predicador y ya todos levantaban la mano. Quiero que me explique esto, quiero que me explique esto otro, quiero que me explique esto otro, o no nos ha pasado así. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, ustedes por temor, por qué sé yo, cualquier cosa, no levantan la mano y dicen, enséñeme esto? Y ustedes todos lo reciben. Cuando ustedes debieran decir, óigame, véame, aquí estoy yo, ¿ve? Fíjense que a veces viene el gato negrito, se para aquí, y él me mueve la cola, ¿cierto? Como diciendo, aquí estoy yo. Entonces, ¿se han entendido hasta ahí, mis amados hermanos? ¿Hasta ahí los he llevado? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Por eso les dije yo que esta charla no era mía. Mire, mi charla es la que sigue. Esperen un segundo. Entonces, cuando usted aprende a obedecer, usted aprende a aprender. Cuando usted aprende a obedecer, usted en ese momento va a tener más conocimiento, más entendimiento y más sabiduría. ¿Por qué? Porque usted va a la fuente. Usted va a la fuente. Alguien decía, pero es que usted nada más oye la palabra, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿será que la fuente me va a decir cómo tengo que manejar la palabra? Es alguien que me va a enseñar cómo debo yo manejar lo que está escrito aquí, ¿ve? Para poder alcanzar verdaderamente el conocimiento de esta fuente. Porque esta fuente está, si ustedes la miran en Apocalipsis, hay cosas que van atrás y hay cosas que van adelante, ¿sí? Y es
Alguien que nos pueda a nosotros explicar, o de pronto el Espíritu de Dios me lleva a que yo entre en el caminar y vea cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 5, cuál es el 6 y cuál es el 7 para que yo tenga reposo, descanso. Porque siempre va a suceder, mi amado hermano. Usted tiene que entrar en un reposo. Pero no el reposo que nos traen, sino un reposo en el cual usted ya siente satisfacción, plenitud. ¿Por qué? Porque usted ya ha recibido y ha comido a satisfacción. Y ya a usted el control remoto le dice, pare, pare, porque si no para, se vomita. ¿Ve? Y empezamos a hablar cosas que no son. ¿Hasta ahí vamos? En esa medida, mi amado hermano, que usted llega e encuentra, entra usted en un proceso de Dios, y ese proceso de Dios, óigame bien, es tan bonito que ustedes empiezan a darse cuenta de que hay cosas que ustedes no graban. No graban, se les olvidó. ¿Por qué se me olvidó a mí esto? Si usted se preguntara, ¿cierto? ¿Por qué se me olvidó a mí esto de que yo leí y se me olvidó? Resulta que ¿por qué se me olvidó? ¿Qué anda buscando el Señor? Que usted vuelva otra vez al mismo lugar, ¿sí? Y profundice, bogue mar adentro, vivifique la palabra de Dios, sea iluminado por la palabra de Dios. Dios le va a decir a usted por intermedio de su espíritu qué significa esto. ¿Ve? Y si de pronto no lo entiende, entonces llama usted a su líder y Dios ha colocado en el líder ya algo sobre eso, o el pastor o la pastora de la iglesia. Porque lo que anda buscando Dios es que usted, mi amado hermano, crezca. Él anda buscando un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que nosotros lleguemos a la estatura de ¿quién? A la estatura de Cristo. Que si nosotros en lo poco fuimos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. ¿Ve? Y créame que lo mucho es Cristo Jesús, su Hijo amado. ¿Ve? Y nosotros a veces nos confundimos y creemos que lo mucho es, Señor, ¿será que va a tener como 15 carros? ¿Será que va a tener como unas 15 casas y todo para poder vivir del arriendo? ¿Será que tal cosa en lo mucho? No, mi amado hermano. Yo la otra vez les comentaba que yo había estado invitado por un señor, sí, que ellos sirvieron, a mí me sirvieron un caldo con papa y ellos tomaban changua, o sea, caldo sin papa. Y estaban felices y yo los miraba. Y yo decía, Señor, gracias porque me enseñaste a mirar cosas que yo no veía. Porque nosotros a veces, así tengamos poco, nosotros no vemos la gracia de Dios. Así tengamos mucho, tampoco vemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque queremos más. Por naturaleza somos insaciables. Por naturaleza todos queremos ser infinitos. Dígame bien, todos queremos ser infinitos por naturaleza. Usted quiere conocer más. Es que vamos a ver si me leo más esto, a ver si aprendo. Venga para acá, a ver si aprendo más. Y se pone usted a leer, a estudiar mañana, tarde y noche y termina usted enloquecido. Eso le ha pasado a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando usted empieza a caminar en el proceso de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la anuencia de aquel que todo lo sabe, bajo la anuencia del maestro, es cuando él le dice a usted, hasta aquí lleguemos. Se levanta usted y se va. Y al día siguiente le dice, vuelva otra vez y lea lo anterior. Muchas veces nosotros nos confundimos y nos levantamos al día siguiente y seguimos leyendo el otro capítulo. Ay, Señor, tal cosa.
y no hemos ni siquiera llegado a entender el capítulo anterior. Y en este momento Dios nos está trayendo a nosotros que caminemos en Cristo Jesús y caminemos bajo el poder del Espíritu de Dios. Ya no caminemos por nosotros. Ahora sí entendieron por qué les dije a ustedes que hoy iba a predicar el Señor. Yo no. Pero hay personas que de pronto entienden esto mal, que la letra mata. ¿Ve? Es una fórmula que el apóstol Pablo trajo, que de pronto puede estar ahí mal traducido, mal llevado. ¿Ven? Porque la ley es buena. ¿Sí? La ley es buena. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús vino por aquellos que estaban llevando la ley oral, la tradición, lo que los ancianos habían establecido. ¿Ve? ¿Qué es lo que nosotros no podemos seguir? ¿Ve? El Talmud y el otro, ¿cómo que llama? ¿Vista? Eso no podemos seguirlo porque es como si yo dijera, vamos a seguir lo que la pastora ha escrito y no vayamos a la palabra. ¿Ve? Es la palabra, es lo que sucede con los adventistas. Están siguiendo a una profeta, entre comillas, ¿sí? Y están cambiando su forma de pensar, su ritmo. ¿Ve? Y nosotros a veces los criticamos a ellos y resulta que nosotros a veces estamos haciendo cosas que no son. Por eso tenemos que ir al Espíritu de Dios, que es el que a nosotros nos va a enseñar si esto es verdad o es mentira. Para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Mire, vamos a leer una cita bíblica, creo que está en Hebreos, ¿sí? Capítulo 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Entonces, si nosotros sabemos que esta paciencia me lleva a mí a obtener ¿qué promesa? ¿Cuál es la promesa? Sigue ahí. Dice, porque aún un poquitico, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Es un poquitico, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar cuál es el tiempo de Dios y cuál es el tiempo de nosotros. Nosotros somos limitados, pero nosotros queremos ser ilimitados. Y el único que puede ser limitado es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa limitación que Dios colocó en nosotros, dígame, que Dios colocó en nosotros, ¿sí? Él la puede ampliar. Él puede ampliar su conocimiento, su limitación en el conocimiento, su limitación en tal cosa, y lo puede llevar a que usted amplíe las estacas de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Pedid y se os dará. ¿Cómo qué? Como conviene. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pedir como conviene, como conviene, como conviene. Y tenemos que pedirle a quién para que nos enseñe a pedir como conviene. El Espíritu de Dios. ¿Cierto? Estamos en eso. Usted coge aquí todas las cosas. Cuando yo estaba haciendo el trabajo de misericordia, ¿sí? En la madrugada el Señor me mostró algo, me dijo, misericordia es todo. Todo lo que usted tiene aquí escrito es misericordia, mi amor hermano. Todo es el amor de Dios, todo es la misericordia de Dios. ¿Sí? Porque hasta en la desobediencia, ¿sí? Hasta en lo malo que le pueda pasar, hay cosas buenas, mi amado hermano, que tenemos que buscarlas para poder vivificarlas. Y es así como entonces empezamos a ver cosas dentro de un campo espiritual que no lo tenemos dentro del natural. Yo no puedo ir a decirle a alguien que está en lo natural que me enseñe. Yo le decía a alguien que trabaja en mi casa, yo le decía, ¿usted cómo puede esperar que alguien tenga lo que usted tiene, mija? Porque
Porque usted tiene el Espíritu de Dios, usted es templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y es así como entonces cuando usted llega a la presencia de Dios, cuando usted verdaderamente llega y lo recibe, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando usted llega a la presencia y se arrepiente de sus pecados y de todo, Señor, yo quiero, Señor, yo reconozco, Señor, yo, está ahí, Señor, tal cosa. Y llega el Señor y ¿qué hace? Le pone a usted un anillito que le dice, estas son mis arras. Su voluntad va a ser mi voluntad. ¿Por qué? Porque uno llega y le dice, Señor, yo quiero hacer lo que usted quiere que yo haga. Y uno ya, ahí mi amado hermano, usted quedó clavadito, hermano. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es el momento en el que Dios a usted lo pasa de la vid silvestre, lo pasa a la vid verdadera. ¿Y qué es lo que pasa con la vid verdadera? Es un tronco donde usted es injertado. Entonces yo le pregunto, ¿será que el injerto tendrá un palito por este lado, otro palito por este lado? No, el injerto está ahí amarradito a esa vid, a ese tronco de Isaí, y es cuando empieza a crecer y está ¿qué? Arropado. Salmo 91, otros diferentes salmos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en el salmo, el que está escribiendo el salmo es el que tiene el Espíritu de Dios para escribir el salmo. Moisés iba con el pueblo de Dios. Moisés tenía la presencia de Dios. Yo les pregunto, ¿el pueblo tenía la presencia de Dios? ¿Cierto que no? Porque si el pueblo hubiese tenido la presencia de Dios, no hubiese discutido por falta de agua, no hubiese discutido por falta de alimento, no hubiese discutido por nada. ¿Por qué? Porque tenían la presencia de Dios y el mismo Espíritu de Él le hubiese dicho, mire, ¿qué pasa con los profetas? Yo les llevo a que miren la calidad del caminar de los profetas. Los profetas eran también, ¿sí?, de naturaleza adánica. Y Dios los llamó ¿a qué? A que ellos fuesen su voz, la garganta de Dios. Pero para poder ser la garganta de Dios, ¿qué hizo Dios en ellos? ¿No los quemó con brasas? ¿A quién le colocó Dios una brasa ardiendo en la boca? ¿Qué le colocó Dios a Habacuc? ¿Qué le colocó Dios a Ezequiel? Hay que leer bien todas las cosas para poderlas entender. Dios no colocó, venga Manuelito, entonces usted va a ser el profeta de acá, ¿cierto? Tal cosa. No. Dios llama al que no está preparado, pero Dios prepara al que está llamado por Él. Entonces viene un proceso donde Él va a llamarlo, ¿ve? Ya lo llamó desde el comienzo de los comienzos, tuvo un llamado, ahora va a ser escogido y después va a ser, ¿qué? Ungido. Va a recibir la bendición de Dios. Va a recibir el mensaje, va a aprender, va a conocer más y más. Y en esa medida entonces Dios te va llevando a ti a que tú tengas un caminar ¿en quién? En Cristo Jesús. Tengas un buen vivir. Todas las cosas, si tú vas y le buscas a Él, Él te va a decir, no, haga esto otro. Y tú lo haces y vas a ver que vas de bendición en bendición. Lo que yo una vez dije, de gloria en gloria. ¿Hasta ahí? ¿Listo? Ahora Dios trae en el caminar que yo les comentaba de eso de permanecer luz y de permanecer radat. ¿Sí? Hay un momento en el cual Dios a usted lo pone a caminar y camina a usted, pero tiene que caminar de acuerdo a la guía, de acuerdo a aquella persona que lo va a guiar a usted. ¿Quién lo guía a usted? ¿Será que a mí me guía el líder? ¿Será que a mí me guía el pastor? No, señor, a mí me guía solamente la palabra de Dios. Creo que yo les comentaba a ustedes que yo oía la charla de la pastora y yo cogía lo que la pastora a veces decía, lo apuntaba, ¿sí? Y después me iba a buscar el término y tal cosa y ahondaba en ese plan. Miraba las cosas desde otro ángulo diferente a como lo estaba trayendo la pastora. Y
Lo más seguro era que fuera el 100%. ¿Por qué? Porque el plan, el ángulo, tenía que ser el ángulo del Espíritu de Dios. Pero profundizaba y entonces conocía un poquito de más y decía, wow, bonito. ¿Eh? Es agradable tal cosa. Es bonito por esto, es bonito por esto otro. ¿Eh? Eso me ha llevado a que yo tenga mucha confrontación en cosas que yo a veces oigo, ¿sí?, de algunos predicadores, tenga confrontación con ellos. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen o sea, yo siempre he dicho que uno cuando va a comprar un libro, tiene que mirar quién es el que escribió el libro. Porque el escritor del libro, él tiene una función especial, o sea, tiene un espíritu especial para escribir ese libro. O sea, él en su corazón, en su forma de vida, le llevó a que él aprendiera, tuviese una sabiduría para poder escribir ese libro. Entonces tenemos que ir a mirar, nosotros tenemos que saber qué predicador es el que estaba al comienzo de los comienzos de los comienzos, para que ese mensaje que él traiga no esté, ¿sí?, ya sesgado por un conocimiento que tuvo ese predicador, que tuvo el papá o el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, que fuera de esa predica, de ese predicador. Bueno, nosotros tenemos que mirar lo que sucede con los testigos de Jehová, lo que sucede prácticamente con los adventistas, lo que sucede con los mormones, lo que sucede con los de la 43, lo que sucede con todas esas personas. Hay que saber cuál es el origen de ellos. Porque cuando fue en el comienzo de los comienzos, hubo un mover del Espíritu de Dios en ese lugar que estaba alrededor de Jesús. Y hubo muchos judíos que se adhirieron a Jesús. Entre ellos tenemos a Nicodemo, que era fariseo de fariseos. Tenemos a José de Arimatea, que ellos empezaron a oír la palabra de Dios. ¿Con qué fin? José de Arimatea, porque él iba a ser el que iba a entregar la tumba donde fuera colocado el cuerpo de Jesús. Ya había un mensaje, ya, fíjate bien, Dios a cada uno de nosotros nos tiene un llamado. Dios nos tiene un llamado, mi amado hermano. ¿Ve? Ya usted tiene que saber que Dios a usted lo llamó para algo. Entonces tiene que decirle, dígame, ¿qué es, Señor? ¿Para qué me llamó? Por ello yo le decía a un hermano, le decía, en vez de que quién es, pregunte para qué soy bueno. Porque muchas veces yo he pensado, oiga bien, yo soy bueno para esto, y yo hago ¿y qué? Yo soy bueno para eso, sí, pero sería que Dios me tuvo para eso, o sea, me llamó para eso. A lo mejor de pronto Él hizo que yo fuese eso para que yo pudiese tener mis ingresos, ¿sí?, y pudiese vivir tranquilo y aprovechar el tiempo que me quedaba para poder leer el mensaje de Dios y poder ser bueno en esto. ¿Para qué? Para traer el mensaje. ¿Sí me han entendido hasta ahí? El pueblo de Dios dice amén, ¿cierto que sí? Por eso Dios, mis amados hermanos, nosotros decimos que Dios es un Dios soberano. Dios tiene unas atribuciones que yo quiero y recalco que hay necesidad de que nosotros las leamos 1 y 1000 veces, para que en la medida que usted las lea, esas atribuciones sepa que por intermedio de Jesús de Nazaret y en el poder del Espíritu de Dios, usted, mi amado hermano, como discípulo de Dios, tiene que ir y llevar ese mensaje y llevar esa unción que Dios le ha entregado a usted, ese estar en Dios, ese permanecer en Dios, para que usted pueda ser de bendición para todo lo que venga. Un ejemplo que se me viene aquí a la cabeza, en este momento que me lo trae el Señor.
Agar. Agar, ¿de dónde era? De Misraim, ¿cierto? De Egipto. Y Agar, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que Abraham fuese a Egipto? Y si nosotros lo miramos, él tenía toda la bendición de Dios. Sí, dígame que sí o no. Sí, tenía la bendición de Dios. Claro que sí, ¿cierto? Dios tenía que ver una promesa y tal cosa y listo. Él tenía la bendición de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios lo llevó a Egipto ¿para qué? Produjo en la tierra de Canaán, una tierra que a la larga de pronto es un poquito más que Canaán, porque Rubén tomó una puebla, si ya faltan 5 minutos. Entonces, en ese momento, en esa tierra, Dios lo llevó a que esa tierra quedara en hambre, y entonces ellos fueron a Egipto, y en Egipto ¿el qué produjo? Él llevó a que hubiese una mentira que era cuasi mentira, ¿sí? Y entonces el rey de esa nación, ¿sí?, tomara a la esposa de Abraham, a Sara. Y la matriz de todas las mujeres de esa región, de esa heredad, bien, de esa heredad, de esa línea, todas las matrices quedaron estériles, secas. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios misericordioso, ¿qué hizo? Trajo otra vez, le dio el sueño a este señor ve y le dijo tal cosa, y le dio bendición de bendiciones a Abraham. ¿Y con qué salió Abraham? Abraham salió rico, como representación del pueblo de Israel cuando iba a salir hacia el desierto. ¿También salió qué, pobre? Salió rico. Entonces, de esa forma, Dios, por intermedio de eso, el egipcio le dio a Agar, y Agar fue después la que formaría, ¿sí?, la otra nación, que es la que ha venido con dolor de cabeza para el Señor, para los judíos. Hasta ahí vamos. ¿Ven? No pude llegar a donde yo quería llegar. Voy a mostrarle a usted la siguiente página. Esa página, ¿qué dice ahí? Arriba, Manuelita, usted que tiene unos ojos. Saber esperar en paz la buena voluntad de Dios. Fíjate bien, eso es muy bonito. ¿Ven? O sea, se nos alargó el tema. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que ya es eso. Lo que Dios quiere, mi amado hermano, es que usted aprenda, ¿sí?, aprenda a verificar la palabra de Dios. Usted no se quede con solamente una sola letrija, una sola cita. Acuérdese que esta cita tiene antes y tiene un después. Acuérdese que nosotros, en el caminar en Cristo Jesús, tenemos un antes, un en, y tenemos después un después. Acuérdese que a mí el Señor me enseñaba por Él, en Él, para Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos en Él, pero que estemos en Él ¿con qué? Con satisfacción, con plenitud, con gozo. Óigame bien, yo siempre he peleado, el término sufrimiento para mí no existe. Porque si usted las cosas las hace con amor, usted no sufre. ¿Ves? Yo lo llevo a un ejemplo de una pareja. Si la pareja se casa sin amor, dígame si no va a ser un suplicio lavar los platos, lavar la ropa, ¿sí?, tender la cama y todas esas cosas, ¿cierto? Es un suplicio, es un sacrificio. Es que yo me he sacrificado por usted. ¿Y en qué se sacrificó usted por mí? No, que yo tiendo la cama, que yo hago el almuerzo, que yo haga el desayuno. ¿Y yo? ¿Qué he hecho yo? No, usted se va a la calle. ¿Y en la calle qué hago? ¿Quién le trae
la plática para comprar lo que usted quiere comprar. Ah, pero es que eso, tal cosa, eso usted no es labor, no es trabajo. ¿Sí? Y si no hubiese eso, ¿qué haríamos? Porque es que eso es ayuda idónea. Eso es idoneidad. Pero esa idoneidad solamente existe cuando ambos se aman con todo el corazón. Cuando ambos deciden tomarse una changua con pan, ¿sí? Y ellos viven alimentados por eso, porque es que yo como lo amo tanto, para mí él es el boquete, el pedazo de pan. Y así es, mi amado hermano, eso es cierto. En el amor, en la esencia del amor, en la esencia de todo ese amor, si nosotros lo miramos en la esencia del amor de Dios, Dios a nosotros nos entregó todo. O sea, Él a nosotros, óigame bien, a usted no le va a hacer crecer la uña del dedo gordo, no le la va a hacer crecer si él antes no vio el crecimiento de esa uña, óigame bien. Para poder dar el nutrimento, para poder dar la forma, para poder dar todo. Y yo lo digo por lo siguiente. Una vez yo miraba que cuando usted le quita la cola a la lagartija, ¿qué le pasa a la lagartija? Cuando usted le quita, usted para matar una lagartija tiene que aplastarle la cabeza. Eso pasa también con la palabra. Para usted poder matar la serpiente tiene que aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Qué sucede? Cuando usted va y mira, en el campo usted encuentra a veces como unas serpientes envueltas, enroscadas, y es puro cascarón. Permítame unos 3 minuticos, voy a hablarles. Y cuando yo le quité la cola a la lagartija, a los otros días vi la lagartija que llegaba otra vez y ya con la cola hasta la mitad. ¿Ve? Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre especial. Entonces, ¿qué pasó? Yo le comenté esto a una enfermera, jefe, le dije, ¿sabe que yo vi tal cosa? ¿Qué tal si la hacemos aquí? Lástima que yo no hice el trabajo ese. Porque era para haberlo hecho. Fíjese que muchas veces uno pierde cosas que le dan de pronto un nombre, tal cosa, o que de pronto lo llevan a confirmarle a ustedes que es verdad porque ahí está escrito. Hicimos ese, llegó un niño, se quitó un dedo con la puerta del carro, por la casa, y le pusimos, con unos pines le puse el dedito, la cosa, y lo empecé, y lo enrollé, le puse lo que a mí me gustaba, que fue así, tal cosa, y llegué y le dije a la enfermera jefe, encárguese de él, y ella también, o sea, los dos interesados. ¿Y qué pasó? A los 15 días o 20 días le quité yo eso. Y cuando yo le quité, yo vi que había una cascarita negra y le quité la cáscara negra y había un dedo, bien, un dedo hecho que era rojito, rojito, rojito. Lo tengo en mi mente, lo veo ahorita. ¿Ves? ¿Le salió otro dedo? Le salió el dedo. ¿El mismo dedo? El mismo dedo. El mismo dedo no, el que le nació. ¿Por qué? Por la misma provisión de Dios. ¿Por qué? Es que quiero enseñarle algo. Nosotros tenemos unas células que se llaman células totipotenciales. Hace 40 años, cuando yo fui educado, ¿sí? Digo educado cuando estuve en la universidad, sabíamos o nos educaron que cuando la neurona moría, se moría. ¿Ve? Y hoy por hoy ya sabemos que cuando la neurona se muere, está en reposo. ¿A qué lo lleva eso? A ustedes. ¿Ve? A Tesalonicenses, ¿cierto? ¿Ve? Están durmiendo. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que sucede. Por eso hacen injertos de médula ósea. ¿Sí me entendieron? En la parte de la leucemia y en la parte de enfermedades de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cogen de ahí, allá donde está esas celulitas, van y las recogen y las meten en esta parte. ¿Sí? Cuando usted tiene de pronto una pérdida de piel, ¿sí? ¿Qué hacen? Allá hay un laboratorio donde le toman a usted un pedacito de piel de su piel y la llevan a unas cajas que llaman cajas de Petri
y empiezan a alimentarlas y les crece la piel y es la que le colocan como injerto. Hace 40 años yo lo que hacía era que yo les metía una bolsita, ¿sí?, por debajo de la piel y empezaba todos los días, le echaba 1 centímetro de suero. Y eso crecía, parecía como una especie de gorrete. Y después sacábamos, quitábamos el excedente y eso lo llevábamos injerto abajo. Igual que las garras del águila, igual que las plumas del águila, igual que todo. Fíjense que la naturaleza es tan sabia que si nosotros vamos a la naturaleza y la miramos, podemos sacar cosas ¿para qué? Para la sanidad de nosotros. Para la sanidad de nosotros. Dios es un Dios tan bonito. Entonces, ¿qué pasó? Este niñito, entonces, ¿qué era la pregunta mía? La pregunta mía era, ¿va a quedar ese dedo tieso? Y yo decía, va a quedar tieso. ¿Claro? Estaba ahí, ¿ve? Va a quedar tieso. Cuando fui le quité el pin, que fue bajo anestesia, le quité el pin. Empezó a moverse el dedito y yo dije, wow. O sea, esto es como decir, como cuando uno llega y de pronto tiene una necesidad y Dios se la suple y uno se da cuenta de la necesidad que Dios le suplió, pero nadie le cree a usted. ¿Ve? Porque es que Dios no empieza a hacer algarabía. ¿Ve? Dios es un Dios de orden, Dios de principio. Usted quiere que usted, mi amado hermano, viva complaciente en Él. Amén. Entonces, yo los invito a que ustedes participen del ayuno, participen de la vigilia, mi amado hermano. Yo los invito a que ustedes esa participación la hagan en cuerpo, en vida, en todo. Levanten la mano y digan, yo quiero tal cosa, yo pienso tal cosa, porque es bonito cuando uno como ministro o como predicador o como charlador, alguien le levanta la mano y dice, yo quiero saber tal cosa. Porque quiere decir que esa persona no está dormida, está despierta. Amén. Bueno, hermanos, cerramos los ojos. Digámosle al Señor, gracias, Papito Dios, por todo lo que tú nos enseñas. Gracias por esta administración, Señor. Padre, te pedimos que seas tú ampliando las estacas de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento y de nuestra sabiduría, Señor. Sabemos que somos limitados, Señor. Que tú nos hiciste limitados, pero en tu poder nosotros podemos ser ilimitados. Sabemos que tú, Señor, nos puedes colocar, Señor, un conocimiento, Señor, mucho más abundantemente del conocimiento de la naturaleza, de lo natural. Sabemos que tú, Señor, tienes en Romanos capítulo 1, Señor, tú le dices al pueblo que mire la creación. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros, con base a la creación, podamos hacer cosas para bendición de nosotros. ¿Cuántas veces hay plantas, hay hojas, hay raíces, hay frutos que son de bendición y de sanidad para nosotros? Y nosotros no lo hemos visto, Señor. Hasta que no viene alguien y le cobra a usted 100 veces más y usted se da cuenta de que lo sacaron de eso que tiene usted en la vuelta de su casa. Gracias, Papito Dios. Padre, te pido que nos lleves con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.